Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Como responsable político del Ministerio de Trabajo y del Estado argentino, quiero darles la bienvenida, dejarles el saludo del Ministro de Trabajo y de todo su equipo, dejarle el saludo del Estado Nacional y del señor Presidente, que si Dios quiere nos acompañará el día de mañana en el cierre de la jornada. Agradecer a los panelistas que hoy están participando aquí de esta temática y de este panel. Ratificar también el compromiso del Estado argentino sobre las políticas de empleo joven, que hacen también a la erradicación sostenida del trabajo infantil. A todos los funcionarios que han trabajado durante todo este año promocionando sobre el territorio argentino la importancia y la relevancia y dándole visibilidad a esta temática que para nosotros se ha convertido en una política de Estado. Queremos seguir sosteniéndolo. Creemos que es una realidad el hecho de que podamos sentarnos todos en una misma mesa para tener sobre distintas visiones un eje en común que nos permita de una vez por todas empezar a generar políticas que nos lleven a ese camino de la erradicación definitiva. Como siempre, nos tomamos de las palabras del ministro Jorge Triaca. Dice que los niños en esta etapa tienen que estar jugando, se tienen que estar educando. Y eso para nosotros es la foto más real sobre la cual empezamos a trabajar y estamos convencidos de que así debe ser. Solamente agregar una cosa antes de darle el paso a nuestra querida amiga Cita, que va a ser la moderadora de este panel, que en el tren y en la realidad de seguir abonando estas políticas que hacen al sostenimiento de la erradicación sostenida y que nos vinculan con el primer empleo de los jóvenes, vamos a tomar como Estado argentino un compromiso y una promesa para que en el año que viene podamos ser sede del primer encuentro mundial de empleo juvenil. Eso se va a plasmar en el día de mañana, eso es lo que va a proponer mi subsecretaría, de la cual depende este programa. Y quiero que ustedes vayan sabiendo que nos acompañen en esta iniciativa que para nosotros es importante. Es la primera vez que este país lo hace. Hemos demostrado que podemos hacerlo cuando trabajamos en conjunto y la región también lo merece. Así que ese va a ser el compromiso fundamental de esta conferencia para seguir trabajando de manera conjunta. Así que les vuelvo a agradecer el hecho de que estén aquí. Les agradezco nuevamente a todo el panel y le doy la palabra a nuestra moderadora, a Cita. Muchísimas gracias. Good morning and very warm welcome to this panel on youth employment and transition from school to work. I am Azita Berar. I am the director of the Employment Policy Department of ILO, which is also hosting the youth employment program that we have in cooperation with many of the countries that are represented in this conference. I want to thank Gustavo Vélez, the Undersecretary, who just introduced this panel. And I want also to underscore what he said, because this is the first time that in the context of the Conference on Eradication of Child Labor, there are at least 3 discussions on youth employment. We had a start yesterday with the focus on the Argentinian situation more particularly. Today we are having a conversation around youth employment and strategies that have been working in different contexts. And tomorrow we have a special event from 9:15 to 10:15 to talk about the Global Initiative on Decent Jobs for Youth, which is a multi-stakeholder partnership to increase impact and scale of actions taken all around the world. But let us now focus this afternoon, it's almost afternoon as we speak, on this panel. We have with us 6 distinguished panelists who are going to talk to some of the questions that I am going to ask them in a very
informal and interactive way. You have the possibility of asking questions on your smartphones while we are going through this first round of the questions, and then those questions will be handed to me and I will pass them on back to the panelists for some answers. And if we have the time, we will take again a third round of the discussion and question and answers. If you have any problem with using the application, you will see that tall gentleman who is standing there. This is Christoph. So please discreetly go to him and give your questions in writing. But the application has been working well. You will see soon on the screen the instructions on how to use it in other panels, so we hope that it will also work very well for our panel. Let me start by saying something about why this focus on youth employment. Why has it become such a global challenge and such a global priority? Actually, when we look at our figures worldwide, we see that this generation and the generation born is experiencing much more difficult times in their access from school to work. Sometimes even the educated young people find it difficult. We have plenty of surveys that show in almost all countries the time of the transition from school to work, to a decent work, to a stable work, which used to take anywhere between 6 months to 18 months, is now taking between 2 to 5 years. And at the end of the journey, it's not very sure and very clear that the young person is having a stable, well-paying job or business that can be projecting him or herself into the future, into the society. We still having some 71 million unemployed young people, which is 35% of the total unemployment. This proportion represents more than the population of young people in the world, the ratio to the population. What we also seeing is that the rate of unemployment for young women and young men, and sometimes often more for young women than young men, are 3 times, sometimes 5 times that of adult unemployment. What we are also seeing is that many young people who are working, so they have got a job, they are working in vulnerable employment, in informal employment. If I quote you some of our figures, it is in 3 out of 4 working youth are earning an income through informal employment. That's huge. If I tell you that 76% of those working worldwide are in informal employment, that shows, and a good proportion also in addition in temporary unstable employment. Temporary employment that goes on and on from internship to temporary employment, etc. But there is also some good news. Good news is that this has become a policy priority in many countries, including in advanced economies that didn't have, until the last financial crisis, a major problem of youth unemployment. It has become a policy priority. It has given way to lots of programs, policies, initiatives, and some with public-private partnerships, with the engagement of different parts of the society, governments, social partners,
private sector foundations, youth organizations themselves have come forward with their aspiration, but also their proposals and their solutions to the question of youth employment. So what we see around the world that to scale up impact, to scale up action, we need a lot more convergence amongst these proliferation of fragmented, sometimes, programs, and we need to connect better. We need to learn from experiences that work, and we particularly need to strengthen partnerships. We want also, in this context of the World Conference, to focus on the interaction between child labor and youth employment. As you know, the legal minimum age of work is situated somewhere between 14, 15 years of age. But the definition of childhood is still under 18. So there is a group of young people who are at the legal age for working, the 15 to 17, and again, all our studies around the world show that this is an age group which is particularly vulnerable, of course, to the hazardous work, which needs to be eradicated, but also particularly vulnerable when they are coming from a journey of child labor because they have not been able to go to school at all, or sometimes to finish school, and again, we see that globally, the more educated are doing better on the labor market. So education and skills development is a key for a good introduction in a difficult labor market. What we are also seeing, and I will end my introductory remarks on that, is that while the challenge is big, there are solutions that work. We know of some of the possible pathways that have been working in different countries, and we will hear some of them very soon. But what we also know is that the technological changes are happening very fast. The skills demand by employers are changing very fast. And therefore, there is continuous need for innovation, for adaptation, and we have to come up with systems of lifelong learning that continuously is ahead of the curve of the technological development. And that is a challenge because the education system, the skills development system, there is always a lag between what's happening in the labor market and what education and skills development systems offer. So on those notes, I would like to introduce our panelists, and I would like to start first on my right. I would like to address my question to Ms. Zhang Yezhen, who is Vice Minister of the Ministry of Human Resources and Social Security in China. And I would like to introduce the rest of the panel before I come to you with our question. On my left, I have the pleasure of having Mr. Ignacio Rubi, Undersecretary of Employment and Social Provision of Mexico. Then I will go to my second right there, John Craig, who is Council of Canadian Employers, and he will be presenting the employers organization perspective on this discussion. Next to John, at my very extreme, I will go then to Noemi Tejeda, she is from the Central Teachers Union of Argentina, and Noemi will speak about how the issue
is seen from the angle of workers in this discussion. Then I will be going to Max Trejo. Max, you must know him already. He is the Secretary General of the International Youth Agency for Latin America. And after that, last but not least, I have the pleasure of having on this panel Aruna Jowerma. Aruna Jowerma has a very nice story to tell you. She has been a child worker, and she has also founded a movement of child worker and young workers. She is from Benin, but that movement has several African countries as members. She will tell us about her journey and her insights into what can help to clearly come out of that situation to a more prosperous, future or dream of integration in the labor market. So let us start with you, Vice Minister, and I would like to ask you a question about China's experience. What do you find what are the pathways that can help reduce youth unemployment in China? 好，非常感谢阿基塔先生、阿基塔女士。青年就业是全球关注的问题。今天我们座无虚席的会场也说明了这一点，大家对这个问题非常的关注。那么，作为中国也一直关注这个问题，也非常感谢会议能够提供这个机会，跟大家交流中国在这些方面的一些观点和做法。非常感谢阿基塔女士。那么，从中国的总体情况来看，中国的青年就业总体是良好的。那么从4个方面我们可以做一个说明。比方说，第一个方面就是在青年就业群体的主体当中，青年高校毕业生的当年的就业率，我们连续几年都达到94.8%以上。第二个指标呢，就是我们从2002年一直到现在，连续5年，每年新增劳动力，或者说新创造的就业岗位，有1300万以上。这其中主要提供给的也是青年群体。第三呢，就是中国青年群体的就业水平、就业质量不断的提高，那么特别表现在它的技能水平不断提高。技能水平，今年我们有一个非常高兴的事情向大家报告，就是在第44届世界技能大赛当中，中国选手取得了15块金牌、7块铜牌、8块银牌的成绩。那么无论是从金牌和奖牌的总数，都是创下了中国历年来的最好水平，说明了青年群体他的就业的质量和技能的水平不断的提升。那么还有一点可以佐证的就是青年人的创业热情不断的提升，到基层就业的热情也不断的提升。所以从这些数据来看呢，我们青年的就业总体的状况是良好的。那么主要的做法呢，我想在这里简要报告呢，我们主要有6个方面的做法。一个方面的做法呢，就是把青年就业作为重中之重，在就业优先战略和积极的就业政策方面有所体现，或者说是充分体现。比如，我们推进供给侧的结构性调整，着力开发那些技术密集型的工作岗位、智力密集型的工作岗位。那么这些岗位呢，对于青年群体是有较大的吸引力。那么第2个方面的做法呢，就是我们鼓励青年到基层岗位建功立业。我们为那些到企业、到农村、到社区工作的青年提供社保补贴，提供进步的空间，
提供一些培训的机会，提供一些成长的空间等等。那么这些呢，也对青年的就业呢，也拓展了空间，调动了他们的热情。第3个做法呢，就是支持和鼓励青年创业，激发这些青年参与创新创业的热情。对于创业青年，我们提供场地的支持，还有税费的优惠，以及小额担保贷款，还有贴息贷款、创业辅导、创业培训等等。我们建立了一大批适合青年人的这种创业园区或者是创业孵化的基地。第4种做法呢，就是加大青年的培训力度，为青年提升就业能力提供帮助。在这里边呢，我们是有针对性的采取一些措施，比方说，我们对于青年毕业生提供技能培训。因为大家知道，有些高校毕业生可能知识有很大的提升，但是就业的技能也许不那么适合。那么我们为他们进一步的提供一些免费的技能培训的机会。我们对于农村的青年，有些知识层次可能不是很高，但是呢，我们也为他们提供一些技能的培训。比方说，我们有一种春潮行动，连续开展多年，就是专门为农村青年提供技能培训的。我们还为新生代的农民工开发一些新技能、新知识的培训。我们组织一些新型的职业农民的培训工程，推进劳动预备制的培训等等。我们就是针对不同的需要、不同的特点，我们开发一系列的培训项目，这样子为青年提升就业能力呢提供帮助。第5个方法呢，就是加大对就业困难群体的就业帮扶的力度。这里边就业困难群体也确实表现在很多方面，比方说，对于有一些高校毕业生毕业以后还没有找到工作，我们叫做离校未就业的大学毕业生，我们是提供实名制的帮扶，1对1的服务。我们最后是用见习岗位来兜底。第2个呢，我们对那些家庭比较困难、比较贫困的高校毕业生，我们会给他提供数额不等，一般在1000元以上的求职补贴。我们对那些低技能的青年劳动者，就是提供一些针对性的培训和岗位的提供。那在我们有些社区呢，可能就给大家说，我们只要你不挑不拣，我们可能在48小时或者72小时就能够给你提供相关的工作岗位。那么这些呢，往往都是相对低技能要求的一些岗位，所以对这些低技能的劳动者呢，我们也提供一些帮扶。那么还有一个困难群体呢，大家都非常关心的就是残疾人、残疾青年。对于他们，我们要开发适当的岗位，帮助他们就业。前不久呢，我到基层去调研的时候，我就发现一个叫做残疾人电商的培训基地，电商创业的培训基地。我看到好多残疾人在那里，他在学习电商的一些创业的办法。那么有的人呢，已经靠这种电商的创业走出了贫困，实现了人生价值，在他们脸上绽放了那个满满的笑容，我们也感觉非常的欣慰。这是第5点。那么第6点呢，就是为青年就业提供服务保障。在这里边呢，我们就是开展一些网上的就业服务啊，推进公开招聘啊，改革落户政策呀，破除流动障碍呀，还有加强权益保障啊等等这些方面的内容。当然这6个方面呢，是我们为青年就业创业方面所做的主要工作。当然在我们的工作当中也还面临着很多的困难、矛盾、压力和挑战。在这过程当中呢，我们最主要的就是从中国来讲，青年就业的总量还是非常大。因为我们每年新成长的劳动力是非常多的，仅高校毕业生这一项，像我们2017年是795万人。我们预计呢，2018年的
高校毕业生是820万人，所以对我们来讲，总量的这个还是很大的一个压力。我们必须创造出足够的就业岗位。那么第二个矛盾挑战呢，就是我们结构性的矛盾还是存在的。就是一方面我们有劳动力的供给，另外一方面呢，有些需求的劳动力呢又不能及时得到保障。所以在这些方面呢，我们也还有许多工作要做。当然也还有一些问题呢，比方说有一些慢就业呀，有些啃老啊，这些情况呢也是在不同程度的存在，但我们感觉呢不是特别的突出，最突出的呢还是总量的矛盾和结构性的矛盾比较突出。那么作为下一步呢，大家都知道，我们最近中共召开了19大，那么19大对于青年就业工作呢，又进一步的提出了要求。我们会按照进一步的为青年劳动者提供更好的就业服务和保障的这样一个角度，提供全方位的就业服务。所以我们在这个过程当中，也希望能够借鉴和学习其他国家和地区的经验，不断改进我们的工作。在此呢，也感谢大家，谢谢。Thank you very much, Ms. Song. I think you covered in very few minutes what is at the crux of the matter, which is you really need a range of policies and measures. You talked about skills upgrade, you talked about entrepreneurship, business development, incubators, financial inclusion. You talked about structural reforms and going to a higher niche of different type of job creation. You talked about social security, the importance of it. And you talked about that we need for the young people targeted actions because they are not one and the same. You talked about the programs which target the graduates from universities as much as programs that are different in nature but address the rural migrants. And of course, the integration of young people with disability into all areas of work availability in China. Thanks very much. I am sure that there will be many questions coming to you for more explanation. But let me turn now to our Undersecretary from Mexico, Ignacio Rubi. Can you tell me what is the Mexico's experience with this putting in place a range of policies and measures, and in particular, how do you ensure that there is coherence and coordination amongst different ministries' responsibilities? And what are the experiences of Mexico about public-private partnership or other types of partnership that can help young people's entry into the labor market? Sí, muchas gracias. Yo quisiera brevemente primero dar un panorama global de los jóvenes en México. Como sucede en otros países, nos encontramos frente a una transición demográfica muy interesante. Se está invirtiendo la pirámide poblacional, se está incrementando en valores relativos y absolutos el número de jóvenes que forman parte de la población total. Estamos hablando de que, de acuerdo con el último dato de junio de este año, 30.8 millones de jóvenes que representan prácticamente la cuarta parte de la población total del país, que es de 123.4 millones de personas, forman exactamente el objeto de atención y razón de ser de esta plática. Hay en estas cifras cuestiones muy interesantes, particularmente la desocupación de jóvenes es algo marcado que debemos combatir. Está esta situación también afectando a las mujeres. Hay un sesgo muy claro de género.
hablando de los hombres ocupados, representan el 63.8% del total de jóvenes contra 36.2% de mujeres. Hay en este tema también algo que deseo destacar. México enfrenta grandes retos, particularmente uno que tiene que ver con la equidad de género, y hablando particularmente de los jóvenes, lo consideramos como prioritario en términos de su atención. Hoy por hoy la tasa de participación económica de nuestro país es del 43%, hablando de las mujeres. Esto, si lo vemos con el 17% que en 1970 se registraba, pareciera ser aparentemente un gran avance. Sin embargo, no lo es. No lo es si lo comparamos con tasas de participación económica de países con perfil similar al de México, y para ello tenemos que voltear necesariamente a América Latina y el Caribe, y vamos a observar que nuestro país, que México, está en una situación nada envidiable. Ocupábamos, de acuerdo con la OIT, en 2013, el cuarto lugar en cuanto a tasa de participación económica, solo por debajo de Guatemala, Honduras y República Dominicana. Y en 2015 la sorpresa que nos da la OIT es de que México se movió al tercer lugar, solo después de Guatemala y Honduras. República Dominicana avanzó en términos reales y México retrocedió un lugar. Hay en estos datos globales también elementos que debemos incorporar para después brevemente mencionar lo que se está haciendo y particularmente estas alianzas a las que se refiere la pregunta. ¿Qué es lo que quisiéramos destacar? El problema también generalizado que en América Latina se presenta, la informalidad laboral. Tenemos en este marco de informalidad prácticamente al 59.5% de los jóvenes. Si vemos que la tasa de informalidad del país, de informalidad laboral, es del 58%, también hablando específicamente de los hombres, encontramos que dicha tasa es superior a la media del total de la población. Los ninis, hay, de acuerdo con este último dato de junio del presente año, hay 6.4 millones de jóvenes en esta condición, y también aquí podemos observar una situación de género verdaderamente delicada: 17.7% hombres y 82.3% mujeres, lo cual es verdaderamente preocupante en todo sentido. Rápidamente me iré a lo que consideramos prioritario. Primero, la necesidad de, hablando de la vinculación de trabajo infantil y empleabilidad juvenil, lo que nos preocupamos y nos ocupamos fue en la modificación del marco jurídico del país. Se modificó la edad mínima de admisión al empleo para elevar de 14 a 15 años dicha edad. Se reformó la Ley Federal del Trabajo en 19 artículos precisamente para alinear este ordenamiento con lo que establece el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, y aquí destaco el elemento de educación inmerso en esta reforma, que pueda garantizar que adolescentes en la edad de 15 a 17 años estén en la posibilidad de incorporarse a alguna actividad productiva siempre y cuando hayan concluido la educación básica obligatoria, es decir, preescolar, primaria y secundaria, y que el patrón asume la obligación precisamente de brindarle los apoyos para que este propósito se logre. Un elemento adicional es
la necesidad de vincular la protección social con este propósito de educación, de retener o de reintegrar al sistema educativo a niñas, niños y adolescentes que por razones de trabajo infantil se tuvieron que separar del sistema educativo, y esto lo estamos haciendo a través del convenio que hemos firmado la Secretaría del Trabajo con el programa social más importante de México denominado Oportunidades, para efecto de que se lleve a cabo el condicionamiento de los apoyos que brinda dicho programa al hecho de que se retire del trabajo a niñas, niños y adolescentes y se les mantenga o reintegre al sistema educativo nacional. Un elemento muy importante tiene que ver con la reforma educativa que el presidente Peña impulsó. Si bien en cobertura México ha avanzado significativamente, en términos de calidad y de pertinencia nos queda todavía mucho tramo por avanzar, y la reforma educativa recientemente impulsada tiene estos propósitos que nos va a ayudar finalmente a empatar requerimientos también del sector productivo, de la sociedad en su conjunto, precisamente con la oferta educativa nacional. Con el apoyo de la Cámara México-Americana de Comercio, México está dando un importante paso en estos momentos. Estamos impulsando la adopción del modelo dual con las particularidades de nuestro país, por supuesto, o ajustado a las particularidades de nuestro país, y creemos que esto puede resultar sumamente útil. Operamos la Red Nacional de Vinculación Laboral precisamente para identificar oportunidades de empleo en favor particularmente de los jóvenes. El Servicio Nacional de Empleo opera con una infraestructura impresionante a lo largo y ancho del país. Contamos con 209 oficinas de dicho servicio en donde se oferta oportunidades de trabajo, en donde se brindan oportunidades para la capacitación específica con un apoyo económico adicional. Se creó el Instituto Nacional del Emprendedor precisamente para apoyar proyectos productivos mayoritariamente de jóvenes, y también esto viene siendo arropado por un esfuerzo de carácter nacional que implicó primero llevar a cabo reformas de orden estructural, de orden económico, de competencia económica en materia de telecomunicaciones, en materia hacendaria, en fin, 11 reformas estructurales, incluida la laboral, por supuesto, que están dando resultados sumamente interesantes. Hoy en México podemos decir que en términos de empleo, la generación de 3.100.000 empleos en lo que va de la presente administración es un resultado contundente de lo positivo que han resultado las reformas estructurales, y obviamente estos resultados están beneficiando mayoritariamente a jóvenes. Concluyo señalando que hay dentro de los desafíos, dentro de los temas que en la agenda nacional debemos atender con prioridad, algunas cuestiones de orden normativo, de vinculación con los sectores productivos en particular, pero que sin lugar a dudas la forma en la que se ha venido operando esta estrategia de empleabilidad en favor de los jóvenes nos puede dar esperanza de que en los próximos años México puede estar atendiendo este tema que consideramos prioritario para el desarrollo nacional. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. I want to thank you also for another very lucid diagnostic of the situation in Mexico. Yeah, I think that there is a purpose for ILO figures and estimates. It's a good way of shedding light, because each country context is different in terms of challenges of youth employment, and therefore
the responses that can be provided. You also touched on very important triangle of child labor, social protection, education to come out of that situation. And of course, we are all familiar on this very important initiative of Oportunidades that particularly focuses on this issue of ability for education, cash transfers for education, for schooling of children. I'm sure that there will be questions around that, but let me now go to our third panelist, and I would be asking John Craig from the Canadian Council of Employers. John, we hear a lot that since there are not that many formal jobs created of high quality, the avenue is entrepreneurship, entrepreneurship development. But we also know that a number of these schemes are in particular entrepreneurship out of necessity, or entrepreneurs that remain and get trapped in the informal economy. What's your proposals how to create a better enabling environment for entrepreneurship by young people? How could they be coached? And maybe what are the successful recipes for transiting from informality to formality? Oh, thank you very much. Thank you for the opportunity to speak today on behalf of the Canadian Employers Council and also the International Organization of Employers, the IOE. And thank you for the very kind introduction and the question. So let me just preface my comments by stating that employers and employers organizations are very aware and very concerned about the challenges presented by the informal economy, which were very well explained by our moderator just a moment ago, and are also well reflected in the draft declaration, I think. The informal economy is principally the result of the state's inability to extend labor regulations and the rule of law into certain areas of economic activity, particularly in rural and remote areas. And we would certainly not suggest that the solution to the informal economy lies in private actors stepping in to take over the role, the legitimate role of the state, not at all. But having said that, there is much that employers, organizations, and employers can do in partnership with the state, with worker representatives, and other important actors to maximize the number of entry points for young people into the formal economy and to create decent work opportunities. So first, let me just focus on education. The link between education, business, and employment is crucial. Education is a critical aspect of development. It enables the improvement of social and economic conditions. Beginning with the design phase, educational policies should include consulting with private actors to ensure that the system itself is developed so that youth acquire the skills to supply the future needs of the labor market. Working bilaterally with the state or trilaterally with the state and worker representatives, employers have been able to influence the development of educational curriculums and training programs to ensure that young people have the skills required in the formal economy. To date, partnerships between employers and education authorities have, it would appear, been most successful in post-secondary settings. But partnerships between the state authorities and employers hold real promise even in the lower levels of education in primary schools, where there can be a focus on ensuring that young people develop the skills that will enable them to utilize digital technologies and to adapt to technological change. So on this point, I thought I would highlight initiatives to deliver what we call STEM training, that's science, technology, engineering, and math, to young people in primary and secondary schools through in-school, after-school, and summer programs, for example. There's a program in my home country, Canada, called Actua, which is supported by Google, which has been very successful, and there's been a lot of media coverage of this. There are currently a number of very interesting initiatives
delivered through public-private partnerships to heighten the interest of young people in STEM areas. And through such programs, we see 7-year-olds building Lego robots, 6-year-olds and 8-year-olds programming computers, all within programs that are supported through partnerships. And so I would certainly like to sort of state very clearly that employer organizations can and should encourage their members to participate in and support programs like that, which can be developed and delivered to indigenous communities in rural and remote areas, in fact, everywhere across the system. I'd also highlight another growing phenomenon, which is employers, employer organizations, and business groups sponsoring schools in disadvantaged neighborhoods, rural and remote areas, the sort of adopt-to-school programs that we're seeing more and more of, where there's sponsorship for extracurricular activities or sports activities. And I flag this because I see this as a growing phenomenon in many countries, and I think we should never underestimate the positive impact of such programs, specifically athletic programs, for young people in terms of assisting them to develop in learning team skills, in learning to be proactive. Now, let me turn to training. Entry into the formal economy depends on young people having the training and qualifications that are required. So coordination between the state and employers in this area is very important. Examples of coordinated efforts include colleges or training institutions partnering with employers in a community to deliver the curriculum for courses that are targeted towards the jobs that are existing or that are foreseeably to exist within that particular community. Mentoring, apprenticeship, and internship programs are also very important to ensure that young people develop skills in the formal economy. Now, in terms of mentoring, employer organizations can help to connect young people with successful entrepreneurs, and this goes directly to the question you asked about entrepreneurship. And those entrepreneurs can act as role models and provide guidance to young people. And we see numerous examples of local and regional business or organizations offering support and assistance to future business leaders. And that has been particularly valuable for young women and members of minority groups who wish to go into business in their communities, who aspire to be entrepreneurs and can connect with role models who can guide them and help them to move forward. In terms of apprenticeships and internships, such programs combine vocational education and training in both a school and a company, leading to recognized qualifications and meaningful job opportunities. Apprenticeships and work-based learning ease the transition from education to learning to work. The Global Apprenticeship Network is a successful example of an initiative to promote and share best practices in apprenticeship programs. And we call it the GAN, G-A-N. The GAN is a global network where private sector companies, business federations, and associations come together to share their best practices and to promote the development of apprenticeship opportunities. In the countries where the GAN operates, it contributes towards addressing youth unemployment and skills mismatch problems, while at the same time strengthening companies' competitive advantages through investment in their workforces. It's a win-win situation. GAN's member companies include companies like IBM, JP Morgan, Accenture, and Microsoft. Accenture's program, Skills to Succeed, is an example of a successful GAN initiative. Through Skills to Succeed, Accenture was able to offer a digital interactive program to help disadvantaged youth to develop critical employability skills. And that program, which is currently available in the UK, Australia, Ireland, and South Africa, will be launching this year in the United States, and has trained, we are told, 44,000 young people so far. So these are some examples of the kinds of initiatives that can be undertaken to create a greater sense of public and private partnerships to address youth employment and to provide for greater entry points for young people into the formal economy. Thank you. Thank you, John. Thank you for bringing also into the conversation the importance of STEM, science, technology, engineering, math, because this happened to be still giving a better employability profile in different countries, but also the importance of technology and introduction. You said 6 years, but now there are curricula even younger than that. So how technology and in particular the importance of digital skills from the young age can help to come up with some of the more innovative solutions, whether it is for skills development or actually using digital skills in almost every economic sectors
that happen to be very fast digitalizing. So I think that a conversation around how to bridge the digital divide and digital skills is part of also the solutions that we may want to look at for young people's employment. But while we are on this topic of education, who better than Noemi Tejeda from the Central Teachers Union of Argentina can speak to it. But I would like to you that, Noemi, you also address the question, how do you see unions contributing to the solution for youth employment, and what type of partnership you see that are working best in different contexts? You have the floor, Noemi. Buenos días a todos y todas. En principio, agradecer profundamente la posibilidad del sector de trabajadores de poder participar en estos paneles y en un tema tan sensible como es el del trabajo infantil y la dolorosa realidad de tener millones de niños en todo el mundo y en todas las regiones en situación de trabajo, y fundamentalmente que eso se extiende a los sectores de adolescentes jóvenes. Desde nuestro lugar, nosotros, y justamente pertenezco al sindicato, a la confederación que representa a los trabajadores de la educación de la Argentina, decimos que hay una indelegable responsabilidad de los estados, fundamentalmente en ese marco para sostener lo que es vital y necesario, y es la garantía de la educación pública desde el nivel inicial. Desde el nivel inicial, decimos desde los 3 años de edad, tenemos en nuestro país legislación en ese marco normativa que permite de alguna manera consolidar la obligatoriedad desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria. ¿Por qué planteamos en este marco desde el lugar de las organizaciones gremiales? Porque hemos sido los sindicatos los que hemos impulsado la lucha por la escuela pública y el sostenimiento, porque quizás quien me antecedió en la palabra planteaba una serie de propuestas desde su lugar para poder fortalecer el vínculo entre la educación y trabajo, pero la primera brecha que hay que achicar es la de las enormes desigualdades sociales y económicas que hay en las regiones y hacia adentro en cada uno de los países. En ese marco, el valor de la escuela pública es fundamental y del incremento progresivo que tiene que haber en la inversión educativa, y en eso nosotros planteamos desde los sindicatos desde el año 2006, en el caso de la Argentina, una ley de financiamiento educativo que garantizó el sostenimiento fundamentalmente a las trayectorias escolares, porque ese niño que abandona la primaria y ese joven que abandona el secundario, el colegio secundario, es el que abandona por 2 causas fundamentales: la situación de pobreza estructural en su núcleo familiar y la necesidad creciente, por un lado, de cuidar su grupo familiar, pero también de tener que salir a trabajar para poder, de alguna manera, contribuir al sustento de la familia. Es en esa situación que nosotros planteamos la necesidad del crecimiento sostenido del financiamiento educativo desde los sindicatos y en el mundo entero, para evitar también otro problema que tenemos, y que es la necesidad de no mercantilizar la educación. Es decir, que no dirijan de alguna manera las empresas y los grandes capitales qué educamos y cómo educamos, porque la otra fundamental necesidad es de que eduquemos para la emancipación, y que esa educación y ese joven que termina su secundario y hasta la universidad sea un joven formado para vivir en democracia, para poder de alguna manera transformar la realidad en que vive, y para eso se necesita una educación
no solo de calidad, sino emancipatoria. Yo también quería decir en nombre de los trabajadores de la educación y de todos los trabajadores del conjunto de los trabajadores que es absolutamente necesario, no es precarizando el mundo del trabajo con las reformas laborales que se intentan imponer en estos últimos tiempos, no es precarizando ni flexibilizando. Justamente al inicio del panel se planteaba lo que necesitan los jóvenes no es un proyecto de empleo joven precarizado. Lo que se necesita es un empleo decente, un empleo con estabilidad, es un empleo con calidad, es un empleo que garantice la seguridad social, que garantice entonces en el mundo laboral, si el empleo si el trabajo es cada vez se consolida como trabajo decente, con salarios dignos, con seguridad social, seguramente no tendríamos esta cantidad de millones de niños en el mercado laboral. Y paradójicamente distinguimos en las encuestas que justamente los jóvenes son la mayor parte de los desocupados. Paradójicamente decimos ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber niños trabajando cuando hay una cantidad alto porcentaje de desocupación en el mundo adulto? Quería decir entonces en ese marco que el valor del consenso, de los diálogos es fundamental, el valor de las convenciones colectivas nacionales que garanticen la discusión con las patronales, pero también el Estado como regulando esas discusiones y el Estado también inspeccionando para que esas condiciones de trabajo sano y seguro, que también sea un trabajo que no se exponga al riesgo a los jóvenes y mucho más a los jóvenes, lo contaban compañeros de Uganda, en donde se expone a los más jóvenes a las tareas más riesgosas. En ese marco es fundamental la discusión y el sostenimiento de las convenciones colectivas de trabajo en el mundo entero para que se permita justamente que ese trabajo sea decente. Y por último, en cuanto a la pregunta, también en ese marco de diálogo social, queremos decir que es necesario, porque a veces se le asigna una función redentora a la educación. Todo esto tiene que ser en un marco de un proyecto político del país y de mundo más justo, más igualitario. Entonces no es solo la educación no forma para la empleabilidad, sino que la educación debe formar para el trabajo. Eso es absolutamente fundamental y ahí es donde nosotros decimos que el Estado no solo asiste con la mayor inversión en educación, sino en todo lo que significa el sostenimiento social a las trayectorias, todo lo que tienda a consolidar la estructura de becas, de que el ingreso familiar permanente pueda de alguna manera evitar que esos jóvenes salgan a trabajar anticipadamente. Es absolutamente importante que se piense en la educación. Nosotros avanzábamos en la Argentina en unos proyectos que le decíamos socioeducativos. Ayer se dio un hermoso espectáculo acá de orquestas, en donde se incorporó a cientos de miles de niños, a orquestas juveniles que fueron las que de alguna manera permitieron que esos niños de hogares muy vulnerables pudieran permanecer en los trayectos escolares obligatorios hasta el nivel secundario. Por eso es necesario un andamiaje que solo el Estado lo puede dar, y para que el Estado lo pueda dar seguramente habrá que discutir una contribución, una reforma tributaria, una contribución en donde los que más tienen más aporten al Estado para que sea el Estado el que pueda sostener la escuela pública y las políticas públicas que garanticen que los jóvenes salgan con una buena formación y puedan incorporarse al mundo laboral. Y en ese sentido nosotros decimos que las pasantías
que se discutían en un ámbito en la Argentina, que es el Consejo de Educación y Productivo en el marco de la Ley de Educación Técnica, que tenía participación de estados, empresarios y sindicatos que pudieran definir los últimos tramos de la escuela secundaria y del nivel terciario universitario. Necesitamos que esa discusión respecto a las pasantías o prácticas profesionalizantes, como se ha hablado acá, se haga en un marco de participación democrática, consolidar fundamentalmente estos marcos para que no se prepare específicamente esto que hablábamos de la empleabilidad, porque si no se hace solamente en lo que se refiere a las necesidades de las empresas y no a las necesidades del conjunto de la sociedad. Estamos de acuerdo que tiene que haber pasantías, prácticas profesionalizantes, donde haya un diálogo permanente entre la escuela y el mundo del trabajo, pero en ese marco de participación. Y además quiero decir que como representante de los trabajadores, y tengo aquí al lado un representante de la juventud, es absolutamente es absolutamente necesario que en todo el marco de consolidación de democracia en cada uno de los países esté habilitada la palabra para los jóvenes en los marcos de los consejos y en el diálogo social que de alguna manera permita definir salidas no solo a la problemática gigante que es el empleo precario que hoy tienen los jóvenes en el mundo entero. En algunas regiones obviamente no hay que desconocerlos más que otras, pero es absolutamente necesario darles la palabra para consolidar esto de ciudadanos críticos, ciudadanos que cuando entren al mundo del trabajo también sientan que tienen el derecho a sindicalizarse, el derecho a tener un trabajo digno y no poner adelante solo la necesidad de trabajar sin poder reclamar por esa dignidad y ese trabajo decente. Así que bueno, agradecerles además y decirles que a pesar de los marcos legales que puedan existir en algunos países como en el nuestro, con el límite para el no trabajo, la prohibición de trabajo a los 16 años, con el listado incluso de cuáles serían las tareas penosas que no pueden realizar entre los 16 y los 17, aún así existe trabajo infantil, aún así existe trabajo precario, por eso el mayor desafío en la consolidación y en la posibilidad de encontrar soluciones en forma conjunta es que los acuerdos internacionales y que las leyes sean de cumplimiento efectivo. Thank you very much, Naomi. You brought into this discussion a very, very important dimension and a question, what is the goal of education? And basic education, secondary education, tertiary education, for citizenship, for participation, for rights, but also how this can be complemented with the need for the skills development to adapt and to respond to the labor market signals. The two can go hand in hand, and there are no easy way out of saying that the only role of education is employability, but also education cannot look out the other way if those who are coming out of the curricula, whether secondary, primary, or tertiary, do not find jobs that can make good use of their own individual families, but also society's investment in that education and skills development. I'm sure that there will be many questions coming to you on this particular issue. Now I'm moving to Max, next to you. Max, you are representing a young face of government organizations, and can you give us very concretely some examples in the countries that are member of the organization, how youth themselves can be engaged in this
finding solutions to the challenge of youth employment, and what are the ways of engaging them constructively into this discussion? Muchas gracias, Zita. Muchísimas gracias por abrir esos espacios de diálogo con tu liderazgo, como es la iniciativa global, como le decías ayer y el día de mañana. Muchísimas gracias también a la OIT por esto y al gobierno de Argentina, al subsecretario Gustavo Reles, por llevar a cabo esta conferencia mundial que nos visibiliza muchas incongruencias, ¿no? Ya que hablamos de una conferencia mundial, pues visibilicemos en un mapa América Latina, donde sabemos que es una región muy grande, pero también una región muy joven. 160 millones de personas jóvenes hay en nuestra región. Pues es el mismo número de niños que trabajan en el mundo y es un problema que tenemos que erradicar. Es ahí la incongruencia de que esas personas, esa visibilidad de los jóvenes son las mismas personas de niños que hay en el mundo. Pero la principal incongruencia tiene que ver con cómo quienes no deben de trabajar, trabajan, y quienes quieren, pueden y deben trabajar, no encuentran trabajo. Y por tener un acento mayor, que tanto unos u otros tienen un trabajo precario o informal, es decir, un trabajo no decente. Así es de que celebramos esta conferencia mundial liderada por ti, por Guy Ryder, con esa premisa de que el empleo, de ver el empleo como un proyecto de vida, como un proyecto de vida autónomo, y ver el empleo y el trabajo decente para todos como un elemento fundamental para lograr la justicia social. Pero no nos venimos aquí a incrementar las protestas, sino como jóvenes del siglo XXI, combinar esas protestas con la propuesta. Y por ello queríamos, en esta pregunta que hace Zita, el ejemplificar cómo podemos posicionar a los jóvenes. Nosotros partimos de posicionar a los jóvenes como agentes de transformación, como esos agentes de transformación inclusiva, con 3 estrategias muy puntuales, que es lo que queremos plantear. Una, visibilizar las acciones que ya se vienen realizando o que están impulsando como parte de la solución, que ya son, que ya lo hacen, que ya lo realizan, y donde nosotros tenemos que aprovechar ese inmenso talento que tienen los jóvenes para enfrentar estos desafíos que hablaban los compañeros de los países, de los distintos países y que también tienen en América Latina. ¿Y por qué? Permítanme hacer un paréntesis ahí el por qué, porque son la generación, estas dos generaciones, la millennial y la generación Z, los nacidos en los 80 y los 90, son el 50% de la población mundial y no son importantes por el número, sino por un bono demográfico que es importante, sino por la incidencia que tienen, por las ideas, por la fuerza disruptiva, por esas propuestas que tienen esas personas jóvenes y sobre todo por esa definición que van a tener en el futuro. Estas generaciones encarnan también la sensibilidad, no son egoístas como muchas veces le intentan etiquetar, tienen en sus valores la inclusión, la sostenibilidad, los ejercicios de igualdad y tienen una alta capacidad de resiliencia como lo hemos visto recientemente en muchas catástrofes. Se tratan también de generaciones que hoy cuentan, como lo decía Canadá, como lo decía muy bien China y lo decías tú muy bien, Zita, que tienen con las herramientas que les permiten acceder más cerca a la información y al conocimiento, que les permiten estar conectados a lo local y a lo global y que les permiten también tener o potenciar el consolidar una era de creación disruptiva, ¿no? Una era de creación disruptiva es porque tienen estas habilidades que se ajustan a las demandas y estas habilidades o herramientas que marcan el futuro. Así es que se tratan de generaciones que atraviesan situaciones críticas, sí, que se manifiestan con protestas, sí, pero también con propuestas. Ahí lo vemos produciendo contenidos en lo digital en un alto volumen, lo vemos movilizando solidaridades y lo vemos también generando nuevas tendencias. Y en pocas palabras, los vemos activando sus liderazgos, así que hay que escucharles y aprender de ellos como un elemento. Por eso también el segundo punto que queremos hacer es impulsar su participación con incidencia en distintos espacios. Agradecemos el espacio que se da aquí. Hay que vincular más a esos espacios de decisión política, económica y social, pero respetando la autonomía de los procesos que tienen estas personas jóvenes, es decir, esos espacios de organización y acción política propios que tienen. Quieren participación con incidencia, porque hoy en día hablar y escuchar no basta si no se traducen en hechos concretos. Quieren participar de una forma innovadora y lo participan y lo hacen con ideas disruptivas, pero que también que se les impulsa a colaborar, no solamente a decorar. Quieren también participar con incidencia en un diálogo intergeneracional que nos permite eliminar esta fractura, esta lucha que tienen nuestros padres y abuelos con sus hijos y nietos, que requiere no solo de un diálogo, sino una corresponsabilidad intergeneracional. Por ello, en el tercer punto, que es muy importante, y decía la compañera argentina, es la importancia de incluir a esta generación y la importancia de incluir a estos jóvenes principalmente en la solución de problemáticas colectivas,
en la solución de problemáticas colectivas de las que son partes y que reflejan una gran envergadura. Decíamos el tema del empleo y lo celebramos que se celebra aquí, pero también el tema de la desigualdad, también tenemos también el tema de la pobreza. Ellos lo tienen y deben de participar desde sus múltiples realidades. Nos decía la representante del gobierno de China en cómo no todos los jóvenes son iguales. Y es verdad, hay una doble cara de la moneda de nuestras juventudes en plan global. Por un lado tenemos jóvenes con todas las condiciones del entorno favorable para ser protagonistas de sus vidas y el desarrollo histórico de nuestros países, pero por el otro lado tenemos jóvenes que sufren cada día para cubrir sus necesidades básicas, jóvenes que son muchas veces excluidos o marginados del sistema. Así es que como resultado de estas participaciones o estas estrategias, lo queremos hacer porque ya lo están haciendo con iniciativas que vinculan sus propios intereses con las necesidades sociales. Me refiero a las iniciativas que están llevando a cabo a través del emprendimiento, como nos decía el representante de Canadá, y de autoempleo, como nos decía el representante de México, o en sí fomentando economías circulares, economías que tienen que ver con esta cuarta revolución industrial, que son economías digitales, economías creativas, esta economía verde. Y no decimos nada más con un sentido romántico. Aquí mismo en Argentina, los últimos empleos, 10 de cada nuevos empleos, 4 tienen que ver con la economía creativa, con esta economía naranja, con ese talento y la capacidad que tienen los argentinos. Pero 3 de cada 10 están siendo llevados a cabo por menores de 30 años. Así es que todo esto, estas estrategias son visibles, son posibles, incentivan esa participación que decías y me preguntaba, Cita, y que es lo que nos ha motivado para hacer junto con la OIT cerca de 32 foros nacionales, al principio centrado en la construcción de un pacto social por la juventud, en donde vinculamos las voces de los jóvenes a los presidentes para sacar acuerdos concretos, y actualmente lo estamos centrado en la empleabilidad juvenil. Y lo estamos haciendo porque ya que hablábamos que no es posible tener ese mundo al revés, es por visibilizar y para que estos dos mundos no anden separados, y me refiero en poner el punto de encuentro, el de la agenda pública, el de los gobiernos, con el de la agenda de la sociedad civil, y conectando y articulando estos mundos, recordarles en la importancia para la participación juvenil en colocar en ese centro a los jóvenes, a las juventudes, como agentes de transformación y sobre todo como actores protagónicos de nuestro desarrollo económico, de nuestro desarrollo político y de nuestro desarrollo social. Thank you, Max, and thank you also for saying what you had to say in a loud voice, which overcome the noise that we have outside this room. And I will not repeat the points you made, but I also think that it would be good if through your many examples that you mentioned, you highlight some very concrete examples of where youth can be part of the solution and they can come up into this, what you mentioned, social pact for young people. But for the next round, I am also ready to receive from Christophe the first set of questions. As we are turning to Aruna Jawerma, right after that, I would take these questions. So please bring them forward when you have them. So I will shift to French, and je voudrais, Aruna Jawerma, je vous ai présenté rapidement. Vous avez été vous-même une travailleuse, vous avez commencé malheureusement trop jeune votre entrée sur le marché du travail. Et je pense que votre itinéraire, votre trajectoire peut illuminer les difficultés qu'ont les travailleurs et les travailleuses enfants, et dans leur trajectoire ensuite quand ils passent à l'adolescence, et ensuite vous comme jeune travailleuse, cette fois-ci dans de meilleures conditions. J'aimerais aussi que vous nous parliez de votre organisation et comment vous arrivez à voir le rôle des organisations de base dans cette discussion que nous avons sur à la fois combattre le travail des enfants et en même temps promouvoir l'emploi des jeunes dans de meilleures conditions.
Merci, merci beaucoup pour être avec nous. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Arona Djueratou. Je vais d'abord vous donner l'exemple avant d'aller sur le mouvement. Là où je suis un enfant de la rue. L'enfant qui casse des pierres. C'est à travers des cassures des pierres que le mouvement m'a été identifié. Une fois que le mouvement m'a été identifié, j'ai fait l'alphabétisation à travers le mouvement. Et c'est à travers le mouvement que je suis réinséré à l'école et j'ai étudié. Maintenant, c'est pour vous dire que notre mouvement MAJT travaille pour les enfants qui chargent des bagages au niveau des gares, les enfants qui cassent des cancassures, des enfants de la rue, des enfants qui restent au niveau des lacs et les enfants qui font de la couture et autres. Ces enfants ne sont rien d'autre que par notre identification. Nous menons des identifications au niveau de ces lieux pour pouvoir identifier les différents cas des enfants en situation difficile. Nous menons nos difficultés vers ces enfants afin de voir quel problème s'agit-il de ces enfants. À travers ces enfants, nous menons des visites au niveau des ateliers de formation pour voir si, à travers des travaux qu'ils mènent, s'il y a de sécurité ou pas. Les enfants qui travaillent au niveau des lacs, nous voyons que c'est dangereux, c'est les travaux lourds qu'ils sont en train de faire. Nous partons pour les visiter. Une fois les visités, nous menons des actions pour les faire surlever de là, en menant les enfants à apprendre l'alphabétisation. Une fois l'alphabétisation, on les insère dans les centres d'éducation. Les jeunes qui sont déjà allés à l'école et qui sont déjà ressortis, qui ne continuent plus, sont insérés dans les différentes sortes de métiers. Dans ces métiers, nous menons des visites pour voir s'ils ont les airs libres à eux-mêmes pour chercher quelque chose de revenu. À travers ces jeunes, nous constatons que notre mouvement a grandi avec de 1 977 714 membres et sympathisants. C'est à travers nos identifications, nos recherches au niveau des rues que nous avons eu un grand nombre de nombres et sympathisants au niveau du mouvement. Donc nous avons 4 pays qui ont grandi jusqu'à 27 pays de l'Afrique. Donc 4 489 groupes de base avec 73,8% d'enfants qui ont déjà eu les solutions en cas de difficultés. Donc, on ne dirait pas que sans ça, il n'y a pas les difficultés. Nous avons des difficultés. Ce n'est pas à tout moment qu'on arrive à aboutir notre préoccupation. Il y a certains chocs qui nous font à tout moment. C'est pour vous dire qu'il y a des enfants à l'heure où nous identifions ce n'est pas facile à nous de mener en même temps pour trouver les solutions. Il faut refaire chaque fois, allez-y voir les parents, visiter les parents et faire les plaidoyers un peu partout avant de régler ces genres de cas. Donc, c'est à travers les visites, les collaborations avec les parents et les patrons et les professeurs à l'école, nous menons nos actions pour insérer des enfants à l'école. Moi qui suis aujourd'hui, c'est le mouvement qui m'a amené à l'école. Mes parents avaient refusé de m'amener à l'école et je suis là en train de casser les cancassures au niveau des montagnes. C'est de là que le mouvement a identifié, il m'a vu, il m'a fait revenir maintenant dans le mouvement et je suis maintenant instruite grâce au mouvement. Donc c'est pour vous dire que le mouvement mène beaucoup des actions pour surmonter les enfants à avoir les emplois professionnels entre eux pour être victimes de certaines maladies, des travaux lourds. Je vous remercie. Merci beaucoup, Djuera. Vous étiez comme enfant, vous cassiez des pierres, non? C'est un travail difficile, dangereux, et vous n'aviez pas accès à l'éducation. Mais grâce à l'action du mouvement que vous signaliez, dont vous faites maintenant partie, membre actif, vous avez réussi à avoir accès à l'éducation. Et ça vous a aidé pour
arriver là où vous êtes. Mais vous pouvez nous expliquer encore un peu qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis toujours élève, je n'ai pas encore fini. Parce qu'une fois, quand je suis allée à l'école, je suis allée tardivement. Oui. C'est le mouvement qui m'a inséré à l'école, donc je suis allée tardivement, je continue, je n'ai pas encore fini. Et moi-même, j'aide les enfants maintenant à instruire dans les classes aussi, dans les différentes sortes de corps de métier. Donc je fais partie du mouvement et dans ma localité, je coordonne les enfants et je fais l'identification telle que le mouvement m'a aidé. C'est comme ça nous aussi, nous menons aussi les actions pour aider les autres enfants. Et alors, quels sont vos projets quand vous aurez fini vos études? Si je finis les études, je souhaiterais être une organisatrice qui va aider les enfants en situation difficile et les jeunes. Voilà, l'emploi du futur est bien trouvé. Oui. Merci, merci, merci. We have received no less than 20 questions, and I am sure that we have plenty for at least 3 more panels of this nature. So I'm going to pick and choose randomly, I'm sorry for that, from those questions and address them to the panelists for this conversation to continue in the most interactive way. Bisong, you mentioned what China is trying to do with young people with disabilities. So the question is, does the government provide any incentives to employers to employ youth with disabilities? If yes, what are these incentives? How do you ensure that employers employ people with disability, young people with disability? This is the question. 非常感谢大家对这个问题的关心。非常感谢大家对这个问题的关心。因为对于残疾人是作为弱势群体，在就业方面呢也有很多的不便。那么中国政府对于残疾人的就业确实有很多政策，在这儿呢我可以列举一二，就是比方说我们是要求。就用人单位要求企业呀、事业单位呀，包括政府组织，要雇佣残疾人。比方说政府组织，我们叫做公务员和事业单位组织的人员招录当中，我们有的时候是提供一定的比例，有的是要求。有些岗位是专门的提供给残疾人，那么还有的时候是组织专门的对残疾人的招聘活动。那么这个呢，一方面是从中央组织有一些这种活动，另外从一些地方的地区也还有一些不同的政策的安排，这是一个方面。第二个方面呢，我们最重要的一个就是对于企业。如果录用了残疾人的话，那么对他在税费方面是有一些减免的。那么这种减免呢，可以帮助企业下定决心去录用一些残疾人。那么这方面的情况还是非常不错的。那么第三个方面呢，就是说我们在推动残疾人就业的时候，就像我刚才所说的，可能开发一些对他们适用的岗位，政府。去推动建立一些园区，帮助他们创业。那么在创业的过程当中呢，他实现了一个不仅仅自己实现了人生价值，而且他还有带动了就业。
在这过程当中，政府给他的资助会更强一些，比方说场地方面的提供，税费方面的减免，一些贷款方面的支持，还有一些这个服务方面的保障。所以总体上呢是有很多具体的政策，总体上是推动就业的。在这边跟大家报告呢，比方说我们就是国家人力资源社会保障部，办公厅的一位工作人员就是一个小儿麻痹症的患者。那么他在我们部里边呢是有非常重要的岗位，发挥很好的作用。我们对他呢也是非常的尊重的。每一个机关和部门，我们是有明确要求，必须有一定的残疾人的这种工作岗位提供出来。好，谢谢。Thanks very much. Yes, I want also to ask John the same question because we have a series of questions around disability, or anyone else who wants to also make some comments. What's the private sector doing to give young workers with disabilities a chance to get a stable employment? Do you have some encouraging examples in countries you know of, or with different initiatives of employers? There is also a major global employers initiative on the integration of young people with disabilities. John. Oh, well, thank you for the opportunity to address that. The principal goal of the employer community is to encourage and promote employers to identify and remove barriers in their workplaces that are an initial obstacle for the hiring and integration of disabled workers into the formal economy. And so we're seeing at the moment some very interesting legislative initiatives that are requiring proactive steps, not to simply accommodate someone or address a particular person, but to take a systemic approach and require that as a matter of law for all employers in all workplaces, public and private sector. And private sector employers tend to support this approach because it's equal and fair for everybody. Everybody is subject to the law. Everybody has to go through this process. It's administered, we would like to think equally and fairly. So I think that that's one specific element of the overall employer approach that's growing, and there's momentum for that. And to me, it's encouraging to see so many employers and employer organizations embracing that idea that it isn't just enough to hire when the opportunity arises someone from a disabled group, but instead the obligation is to proactively identify the obstacles in the workplace and address those obstacles so they aren't barriers to entry, so that there is actually equal access because the barriers are removed where they can be. Thank you. Thank you, John. I think, Ignacio, you want also to offer a comment on the same topic? Sí, un primer comentario. La denominación, de acuerdo con convenios internacionales y las legislaciones nacionales, ya no es personas con capacidades diferentes o con capacidades especiales. Ya universalmente está aceptado la denominación de personas con discapacidad. Perdón por el comentario. En México se está haciendo algo muy interesante y creo que estamos avanzando a pasos grandes en esta materia. Hay una legislación que apoya precisamente a personas físicas y morales que contratan a personas con discapacidad. Hay una acción específica de reconocimiento a empresas incluyentes, como se denomina en México. Estamos otorgando el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo. El nombre es por una persona luchadora en favor de los derechos de las personas con discapacidad, y esto ha tenido un gran éxito, ha venido generando incluso una
competencia sana entre centros de trabajo, tanto del sector público como privado, precisamente para apoyar la inclusión laboral de personas con discapacidad, en donde los jóvenes, por supuesto, ocupan un lugar especial. Hay muchas medidas que se han tomado. Ya hay una norma oficial mexicana en materia de accesibilidad y desarrollo de actividades productivas por parte de trabajadores con discapacidad, entre muchas otras acciones. So you need a proactive policy, which can include legislation, anti-discrimination, but you really need also other types of incentives, investing in removing the barriers that should be seen as a level playing field. And of course, the very many examples that were provided by Ms. Zhang about tax incentives and other positive measures. While talking, Ignacio, there is another question that is addressed to you, and that is regarding indigenous peoples in Mexico. And the question is, do you have any figures on the number of young people employed and child labor within the indigenous population? And how are you addressing these issues? Maybe the figures, if you don't have them handy, but you can talk about approaches. Sí, traigo algunas cifras. Les comentaba al inicio de mi intervención que el trabajo infantil en particular, en términos sectoriales, en México se ubica en un 30% en el sector rural, y es ahí donde precisamente se encuentra la población originaria en una altísima proporción. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo en particular en favor de esta población indígena de México? Diferentes acciones, particularmente hay una estrategia general de apoyo al trabajo de jornaleros agrícolas que por supuesto lleva asociado el trabajo infantil, puesto que es un trabajo con características de migración muy marcadas, particularmente un flujo migratorio que se da de los estados del centro y sur del país hacia los estados del norte, colindando particularmente con los Estados Unidos de América. Se van los trabajadores a sembrar o a cosechar, pero se llevan también a la familia, van los niños. Ahí hemos establecido diferentes medidas, protocolos de inspección de los centros de trabajo, pero también alicientes. Uno de ellos ha resultado sumamente exitoso y quiero darlo a conocer. Es el distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, que es un reconocimiento que se hace a las empresas que llevan a cabo buenas prácticas en materia de protección a las familias de los jornaleros y de manera especial en favor de los hijos de jornaleros, con el establecimiento de centros educativos, centros de cuidados para los menores antes de que tengan la edad correspondiente para ingresar al preescolar, a la educación preescolar, el establecimiento de centros de educación preescolar, de educación primaria, de educación secundaria. Esta medida está orientada a centros de trabajo agrícolas con cantidades de trabajadores superiores a los 4,000, 5,000 trabajadores y que principalmente están orientados a la exportación. Este distintivo es muy bien aceptado en el mercado americano, que al ver el distintivo en la caja del producto, el jitomate o lo que sea, lo reciben de muy buen agrado, y esto es un aliciente también económico para los empresarios. Ya me excedí, perdón. Thank you. I now have a series of questions to Noemi, but I will take one of them, which is focusing on the school dropout, or those early school leavers that have a high percentage in Argentina. And the question is, what do you think there are ways to reverse this early school leaving, or the rate of
early school dropouts. And I think that this is a problem that is not particular to Argentina. And what do you think are effective approaches to reverse this tide? Because you've been, and everybody has been talking about the importance of education for citizenship, but also for access to labor market. Sí, fundamentalmente hablar de que cuando nosotros hablamos de los procesos educativos, estamos hablando de siempre un proceso de largo alcance, con metas a corto, mediano y largo plazo. Lo que nosotros en nuestro país, por ejemplo, en el nivel primario casi la tasa de escolaridad llega al 100% y en el nivel secundario se plantean que de los alumnos y alumnas que empiezan llegan un poco más del 50%, con lo cual es un problema serio, pero sí también quiero decir que estábamos y estamos en un proceso de transición hacia modos que permitan justamente, digamos, para terminar la escolaridad primaria se tardaron casi 100 años, no queremos esperar 100 años para la terminalidad del nivel secundario, pero sí en ese caso las propuestas siempre están relacionadas a los altos niveles de inversión por parte del Estado, la posibilidad de que justamente desde el punto de vista del trabajo docente haya recursos financieros suficientes que permitan los mejores materiales y recursos para que el docente pueda trabajar institucionalmente la particularidad. Y en ese marco también decimos que se ha extendido la obligatoriedad en el secundario y estaba teniendo y está teniendo importantes logros en las zonas rurales, porque indudablemente una de las poblaciones más vulnerables es la de las zonas rurales, también en países como el nuestro, pero es necesario también, en eso decimos y también nosotros desde los sindicatos lo trabajamos y lo planteamos, es pensar en una educación secundaria inclusiva, es decir, una secundaria donde también obviamente nosotros aportamos a las necesarias transformaciones pedagógicas que tiene que haber para que justamente esa escuela secundaria atienda las necesidades y las expectativas de los adolescentes de hoy. Pero para eso, indudablemente, seguimos planteando que es necesario recursos sostenidos desde el ámbito del Estado. Thank you, Noemi. Are there anybody else on this panel who wants to talk to the issue of early school leavers? Yes? Would you like to talk on this issue? Ms. Zhang, you have the floor. 对于这个方面的问题，我个人感觉问题不是很严重，在中国，因为中国有义务教育法，就是要求家长必须尽到责任，让适龄儿童接受学校教育，这是立法保护的。那么第二呢，就是确实存在这样子的现象，我们是通过加大执法力度来确保这些儿童能够返回学校接受学校的教育。那么第三个呢，也是在不断的推动一些教育的环境条件的改善和教育的改革。比方说，现在对一些边远的地方，对师资力量不强、交通不方便的学校，也进行了大幅度的基础条件的提升，还给学校的儿童提供免费午餐呀、等等营养餐这些方面的一系列的，就是帮助这个儿童能够就近受到较好的教育。还有最重要的，我觉得一点是什么呢？就是要消除贫困。正像刚才这位女士所说的，可能我们的辍学最重要的原因是因为贫困，或者是他必须去挣钱养家糊口。那么对中国来讲呢，现在是全面的推进了脱贫攻坚。我们是政府承诺，在2020年以前要全面的使贫困人口脱离贫困。
那么这样呢，作为儿童来讲，他就失去了他的那个一定要辍学的这种土壤，再加上这个立法的保护，所以总的来讲呢，我感觉中国的辍学儿童的问题不是太严重，所以我们也会一直关注这种现象，如果有，我们会及时加大力度，及时的能够解决，确保这些儿童取得教育的权利。谢谢大家。Thank you very much. I think Joël, vous voudriez aussi faire un commentaire là-dessus. Je viens vers vous, mais we've received a series of questions regarding the quality of jobs. And the audience feels that they want to hear more from each of you, and that would be the final comment. A concrete example how you can improve how in a particular context the quality of jobs, not just access to jobs, but the quality of jobs that young people are getting, taking them out of informality, out of the instability that they are sometimes trapped into. Joël, vous vouliez répondre à cette question sur l'importance de compléter l'école, mais j'aimerais aussi que vous disiez en plus, dans votre itinéraire personnel où les enfants et les jeunes qui sont avec vous tous les jours, à part l'accès à l'éducation, qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui a compté le plus pour sortir de cette situation? S'il y a d'autres approches, d'autres politiques qui aident. Ok, merci. Il y a les enfants qui dorment dans la rue. Ces enfants, nous partons vers les parents pour plaidoyer, pour les faire réinsérer dans les familles. Il y a les enfants migrants, les enfants qui sont en trajet. Nous cherchons ces enfants, après d'avoir identifié, ces enfants peuvent dire qu'ils peuvent retourner au village. S'ils disent qu'ils peuvent retourner au village, étant donné que c'est un mouvement qui coordonne dans les pays, on cherche de contacter le pays adverse pour avoir inséré l'enfant de chez lui. Et on fait le suivi jusqu'à la descente de la ville dans la famille chez les enfants. Une fois arrivé dans la famille, l'entretien se fait avec la famille pour lui donner l'opposition d'avoir son travail, son projet de vie. Donc, à part ces enfants, nous avons les enfants talibés, les enfants mendiants, qui quémandent partout. Ces enfants, nous les réunissons. Après avoir fait un coup d'alphabétisation, on mène à préparer pour eux pour qu'ils puissent trouver à manger et de ne plus sortir au dehors et demander. Donc, la question d'éducation, l'un de nos droits dit que l'enfant doit apprendre à lire et écrire. Donc, une fois que l'enfant est là, qui n'a pas eu les moyens pour aller à l'école, nous sommes là à les engager à faire l'alphabétisation. Si nous voyons que l'enfant est dynamique, nous partons vers les procès, les maîtres, pour plaidoyer, pour inscrire l'enfant sans payer de l'argent, mais nous, on en charge à payer les fournitures. Donc, pour cela, on peut dire que nous travaillons avec beaucoup des enfants. Les enfants qui poussent des pousse-pousse, qui cherchent des bagages au niveau des gares. Ces enfants, nous laissons nos contacts au niveau des cars routiers, on nous appelle, après on cause, on cherche des solutions avec l'enfant ensemble pour qu'il ne travaille plus ces genres de travail. Merci. So, let's go for an applause. Our room is situated right in front of lunch, so I won't be keeping you too long. We still have a few more minutes, so stay with us. And please, if you can close the door so that we can hear each other. I would like to ask for a final comment from each of our panelists, and I want to start with John, because there are lots of questions that are promoting entrepreneurship, but under the difficult conditions. Isn't that a dead end? Isn't that trapping them into situations that are not necessarily leading to decent income opportunities or stable income opportunities? I want you all, as I said,
speak to the issue of decency of jobs available and quality of jobs, and give one concrete proposal on how you can address this. Can I start with you? There's a very angry red light flashing at me right now, so I'm going to be brief. I think your question is directed at the problem of entrepreneurship being a last resort, that it's a choice that's, or even not a choice, it's just a necessity as a result of a lack of other opportunities. I think that's what you're getting at. And I wouldn't dispute that that phenomenon can occur, but I also think that true entrepreneurship, where it's an option that is available for young people, can be incredibly empowering because of the autonomy that one can have in establishing one's own business and then creating jobs and opportunities for others, and creating a workplace for others to have decent jobs within that workplace. So, I think that there's certainly a challenge, but there's also a tremendous opportunity. You asked for one concrete suggestion. For my second question, the answer I actually had three. But I think, I'll just give you one. I think that incorporating entrepreneurship into school curriculum, even at the youngest ages maybe, is a really important consideration. Some countries have done it very well. The Canadian government, for example, has been encouraging this, for quite some time. Other curriculums in other jurisdictions may be outdated, but to me, making that a component of the school curriculum so that young people learn about business, learn about managing business, it's incredibly useful to know about this, even if one doesn't become an entrepreneur, simply for life issues and having to organize your life. But to me, arming young people with the skills that they need, then hopefully will create opportunities for them to make a choice to become an entrepreneur, not because it's a last resort or there's no other option, but because it's an exciting opportunity for autonomy, for empowerment, and for creating other jobs for other people. Thanks. Thank you very much. I move to Max. Max, can you say very concretely one or two examples how quality of jobs can be improved? Pues mira, con la paradoja que hemos hablado aquí de esa línea de discriminación generacional con habilidades contemporáneas, creo que el desafío lo dejaron muy claro los panelistas en este desarrollo, que tienen que ver claramente con cómo reducimos esas barreras para tener oportunidades y cómo tenemos esas oportunidades que nos va a enfocar la cuarta revolución industrial, con los acentos de desempleo y habilidades que nos están llevando a cabo para el 2020. Y muy concreto, lo que querías decir incluso por país. La propuesta son 5 acciones concretas que tienen que ver cómo fortalecemos esas habilidades sociolaborales y ciudadanas. Nos decimos a esas habilidades de emprendimiento que nos decía muy bien el representante de Canadá, esas habilidades digitales, con capacidades digitales, y esas habilidades también que tienen que ver con las cuestiones socioemocionales. Y concreto, socioemocionales con voluntariado, digitales con ciencias de la computación en el currículum y también en el emprendimiento en las currículas. Y ya hay países que lo están trabajando cuando me pedías acciones concretas. En El Salvador, un programa en El Salvador donde jóvenes que eran captados por las maras y las pandillas en uno u otro lugar, se llevó a cabo un programa que se llama Jóvenes con Todo, que fortalecía estas capacidades en este trinomio de socioemocionales, emprendimiento y demás. Con apoyo de la Unión Europea, llevaron a cabo este programa de cooperación más el gobierno de El Salvador, y 300,000 puestos de trabajo se ha traducido en acciones de que es una realidad. Jóvenes que no tenían protección social y lo han encontrado. Otra fórmula, y lo decía el representante de México, y ahí lo planteamos muy bien, el tema de la educación dual para la empleabilidad juvenil. El tema de pasar a esos jóvenes mal estigmatizados de ninis, que ni supuestamente ni estudian ni trabajan, a los jóvenes que sí estudian y sí trabajan. Y ahí estamos haciendo una ruta con Nestlé para llevar a cabo este proceso de educación dual en la empleabilidad juvenil, en donde una alianza con 37 empresas queremos llevar a cabo, como lo hicieron en Europa, un proceso para tener 300,000 empleos. La equidad para la igualdad, que lo conoces muy bien, incidencia en el entorno, conocimiento abierto, útil y accesible. No solamente para terminar, Cita, algo muy importante, hay que innovar. Tú decías muy claramente, hay que hacer rutas concretas, no podemos acostumbrarnos a estas cifras, ni estarlos diciendo reunión tras reunión y conferencia a conferencia. No podemos acostumbrarnos de estas cifras desalentadoras, ni andar invocando fórmulas que no funcionan, para trazar que sean rutas acordes con la realidad juvenil y, ¿por qué no?, para estar un paso adelante y tener esa ruta del cambio en nuestras manos. Gracias. Thank you, Max. Noémie. Proposals
for decent jobs, quality jobs. Yo quiero ratificar lo que dije al inicio de este panel. Creo que es fundamental el diálogo entre la escuela y la escuela y el mundo del trabajo, los consejos, los consejos con participación de los trabajadores, de las empresas y con la necesaria participación del Estado son necesarios para orientar una fuerza, en este caso laboral, que permita tener jóvenes formados para el mundo del trabajo, pero también formados como ciudadanos para poder superarse y fundamentalmente también queremos decir en eso la necesidad absoluta que a la par de que los jóvenes trabajan puedan tener la oportunidad de seguir formándose fundamentalmente en el ámbito de esta brecha también tan importante que dijeron y que hay que achicar y que tiene que hacerse también desde los niveles inferiores, que tiene que ver con los avances de la informática y de las tecnologías de la información. Así que, bueno, eso es lo que quiero aportar fundamentalmente, pero cuando hablamos de calidad, suponemos que acá estamos porque el nudo del problema es el trabajo joven, el trabajo informal, la necesidad de que no estén destinados ni niños ni jóvenes a lo que es las tareas agrícolas y riesgosas, como se ha planteado en cada uno de los paneles. Así que muchísimas gracias por este espacio. We are over time. That shows the interest that you have all had to continue this conversation. If you want to continue more on youth employment, join us tomorrow at 9:15. We will have a special event on the global initiative and partnership. But at this moment, I really want to give a big thank you and applause to our panelists here. Thank you very much. And to the audience, for those of you who stayed with us quite late, and have a good lunch and afternoon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias.